Amén, amén. No, para nada. Bien, en esta tarde queremos saludar a cada uno de los presentes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Todos somos de la familia, no hay nadie nuevo, todos somos de la casa. Y también saludamos a los que nos siguen por el internet. Y bien, sin más demora, quiero que oremos para dar comienzo a este servicio. Vayamos al Padre Celestial en oración. Señor nuestro Dios, estamos agradecidos a ti por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, la Biblia. Reconocemos que tenemos necesidad de ti y por eso venimos ante tu presencia rogándote, háblanos, Señor. En Jesucristo imploramos tu bendición. Amén. Bien, hermanos, como bien ustedes saben, cada domingo en la noche, siempre que me toca predicar, estamos desarrollando una serie apologética. ¿Qué significa la palabra apologética? Significa defensa de la fe. O sea que cuando hablamos de apologética estamos hablando de defender doctrinas que son bíblicas y que, escuche bien, que nosotros necesitamos dominar para saber evangelizar a otros, para saber confrontar a otros, también para saber distinguir lo correcto de lo incorrecto. El apóstol Pedro decía en una de sus epístolas, está preparado para presentar defensa. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una persona que nosotros conocemos mucho, acerca de Jesús. Y quizás usted diga, bueno, pastor, pero yo llevo mucho tiempo de cristiano, cada vez que vengo aquí oigo hablar de Jesús. Sí, es cierto, siempre estamos hablando de Jesús porque Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Maestro, y no nos vamos a cansar de hablar de Jesús. Pero hoy vamos a estar hablando de algo muy peculiar de Jesús, que mucha gente niega y que muchas personas no creen. Vamos a hablar de la doble naturaleza de Jesús. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la doble naturaleza de Jesús? Nos estamos refiriendo a que Jesús era y es, y así está en la Biblia, y vamos a ver luego cada uno de los textos, era 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Él no dejó de ser hombre, de ser Dios para hacerse hombre, y no era hombre y llegó a ser Dios. No, en lo absoluto, no tiene nada que ver con eso. Él siempre fue 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que vamos a estar defendiendo en esta noche a través de la palabra del Señor. El llamado credo niceno del año 325 establece la creencia común de todo cristiano ortodoxo de que Cristo fue plenamente Dios y plenamente hombre. Fue en este tiempo donde hubo necesidad de aclarar este punto doctrinal porque había surgido una secta falsa llamada los arrianos y los maniqueos. Eran dos tipos de sectas. Y déjenme les explico algo para que tengan una idea de qué hablamos. Los arrianos eran más o menos, tenían la misma doctrina que tienen hoy los testigos de Jehová. Y los arrianos comenzaron a decir que Jesucristo no era Dios, sino que Jesucristo fue el primer ángel que Dios creó y que lo hizo hombre y lo mandó a la tierra. Que Cristo en el pasado era el arcángel Miguel en el cielo, que llegó a ser Dios, fue la primera creación de Dios, y que entonces, debido a su obra y por su bautismo, llegó a estar en un nivel superior a Dios, que le hacía un Dios inferior al Padre. Y eso es un poco contradictorio porque la Biblia dice hay un solo Dios. De manera que si Jesús fuera un Dios distinto al Padre, Dios se estaría contradiciendo, y eso no es lo que dice la Biblia. Por eso en aquel tiempo tuvieron los creyentes que definir para expresar públicamente en la iglesia que eran lo que creían. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, enviado del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, decía este credo. Y déjeme le digo algo, este credo es el que se escuchan, por ejemplo, en las iglesias católicas, es el que se escucha
en las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, etc. Y les voy a decir algo, cuando usted escucha el credo, el niceno, no el que después cambió la iglesia católica, usted descubre que es una declaración doctrinal verdadera. Verdadera. Lo que los católicos después le cambiaron y le añadieron el asunto de la Virgen María, pero en el credo original, en el niceno, ese punto no estaba ahí. Por eso hubo necesidad de aclarar que Cristo era hombre y que Cristo era Dios. Todas las herejías referidas a Cristo niegan una u otra naturaleza de Cristo. Es una de las características de las sectas falsas. O negar que Cristo fue Dios, o negar que Cristo fue hombre. Y no nos asustemos, hubo sectas que negaron la humanidad de Cristo. Por ejemplo, los gnósticos, que fue una secta de los tiempos mismos del apóstol Pablo y todo esto, que hacían un énfasis en el conocimiento. Ellos decían que Cristo no fue un ser real, sino un ser espiritual. Y que por eso Cristo no murió realmente, sino que resucitó espiritualmente. Y negaban la humanidad. Otros grupos falsos de los primeros siglos del cristianismo empezaron a decir que Cristo dejó de ser hombre para convertirse en Dios. O sea que hubo gente, estos eran los modalistas, así se les llamaba. E incluso hubo algunos, y aclaro que todas estas herejías siguen en muchos grupos religiosos hoy. Por ejemplo, en nuestros tiempos, las iglesias de corte unitaria, por ejemplo, voy a explicar la iglesia de Cristo. Todos hemos visto que cuando vamos manejando que dice iglesia de Cristo, o no sé si han visto una iglesia filipina que dice iglesia ni Cristo. Eso no es que está en español, eso está en filipino, es iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo niegan la deidad de Jesús, y ahora voy a explicar por qué. La iglesia pentecostal unida, así se llama, iglesia pentecostal unida, aclaro, no todos los pentecostales. La pentecostal unida niega la humanidad de Cristo. ¿Qué es lo que creen ellos? Ellos creen que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como Jehová. Después dejó de ser Jehová para ser Cristo. Y después dejó de ser Jesús para volver a ser, para ser Espíritu Santo. Y de manera que hoy estamos sirviendo bajo el Espíritu Santo. Y eso niega, uno, la Trinidad de Dios, que el concepto dice que hay un solo Dios, y en la divina esencia tres personas que son iguales en esencia, ser y persona, y distintos en oficio. Pero eso entra en contradicción directa con lo que enseña la palabra de Dios. Y vamos a ver que en primer lugar la Biblia enseña de la humanidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él era verdaderamente hombre, 100% hombre. Y por eso es que a veces le encontramos en el Nuevo Testamento orando. Porque los testigos de Jehová, si usted se encuentra con él, dice, bueno, si Jesús era Dios, ¿por qué oró al Padre? Porque están ignorando que en ese momento Jesús está actuando como el hombre que es, sujeto a las pasiones humanas. Recordemos que Filipenses dice que se despojó de toda la gloria celestial y habitó entre nosotros. O sea, Él se autolimita. Eso en teología se llama kenosis. Significa despojamiento de toda la gloria celestial para hacerse igual a nosotros. Porque a menos que Dios hiciera hombre, no hubiera podido expiarse el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Aunque algunos autores insisten en que Jesús fue solamente hombre, otros, los que siguen una doctrina llamada docetismo, dicen que solo parecía ser humano, pero que en realidad era un espíritu, era una especie de fantasma, una aparición sin sustancia física, era un espíritu puro o la ilusión de una forma material. Eso lo enseñaban los llamados docetistas, y es lo que siguen enseñando, por ejemplo, hoy en día los masones, los Rosacruz y la mayoría de las logias masónicas. Si así fuera, mis amados hermanos, entonces Cristo, tendríamos que decir que, por ejemplo, no fue tentado realmente. Tendríamos que decir que Cristo no fue tentado, como no para nosotros, como nos pasa a nosotros, ni tampoco murió en realidad, porque un espíritu no puede hacer tales cosas, no puede morir. Entonces,
si negamos su humanidad y decimos que era una especie de fantasma, estamos negando su muerte, estamos negando su resurrección. ¿Y qué dice la Biblia? Que aquel que no cree que Jesucristo resucitó en carne, tal es anticristo. Lo dice así la Biblia. Además, no habrá sido realmente uno de nosotros, ni podría sustituirnos en la expiación por nuestros pecados. Por otro lado, su resurrección no pudo ser más que un regreso a su estado natural, y entonces hubiera sido una mentira y un fraude. Miren, debemos demostrar por la Biblia que Jesús fue plenamente humano debido a esta doctrina que enseña que los pies de Cristo nunca tocaron el suelo por completo. Vamos a ver entonces a la Biblia. En la Biblia, ¿por qué decimos que Jesús era humano? En primer lugar, vamos a ver su desarrollo como persona. Jesús pasó por todos los procesos normales y naturales del desarrollo humano. ¿Cómo vino al mundo? No le pasó como a Superman, que se cayó de la tierra. No. Nació como nace cualquier ser humano. Fue concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 1:18. Y quizás usted diga, bueno, esto lo leo y lo escucho cada Navidad. Le voy a decir, muchas veces lo escuchamos, pero no nos detenemos a pensar de que habla de que Cristo era hombre. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. O sea que la Biblia va a declarar cómo fue. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se casasen, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido. Y esta palabra significa que hubo fecundidad en su vientre. Había concebido. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Y atención, más adelante voy a hablar de esto, porque este mismo pasaje también sirve para probar la deidad de Cristo. Ahora, leamos el verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que aún los mismos ángeles están declarando que Jesucristo, mientras estaba en el vientre de María, fue un ser natural, como usted y como yo, un ser humano. En el vientre. ¿De quién? De una madre. ¿Qué implicaba esto? Bueno, pues implicaba que tenía que crecer, tenía que desarrollarse, tenía que pasar por todas las etapas que pasa un niño en el vientre de la madre. Primero fue, y ahí me eché un poco el año pasado con el embarazo de mi esposa, como todo ser humano, primero fue, ¿qué cosa? Una célula fecundada. Después, ¿qué fue? Un huevo cigoto o plastocito, como se le llama. Después fue un embrión. Después fue un feto. Y después fue una criatura que nació. Porque la Biblia dice que así ocurrió. Porque a los 9 meses nació como nace todo niño normal. Nació de mujer que cumplió su embarazo a cabalidad. Me pregunto en ocasiones, ¿habrá tenido María fatiga, vómito, esto, aquello, lo otro? Probablemente, porque fue un embarazo natural. Aunque hay mujeres que no le pasa. Mi esposa nunca le dio ni fatiga ni deseo de vomitar. A ella no le dio nada de eso, me dieron a mí. ¿En serio? Me dieron a mí. Fíjense que en estos días pensé que estaba embarazada otra vez porque yo andaba con vómito y todo. Lucas 2:6. Escuche lo que dice. Lucas 2:6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, escuche, o sea, ya en el mesón,
Lucas 2, 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué significa? Que se cumplieron los 9 meses. Y como toda mujer a los 9 meses, pues, verso 7, dio a luz a su hijo primogénito. Interesante, primogénito. El primero quiere decir que tuvo otro. Entonces María no fue virgen después del parto, ni se quedó virgen, tuvo hijos. No vamos a hablar de eso ahora, porque no es lo que nos interesa. Primogénito significa primero. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en mesón. Y piensen esto. Jesús, como cualquier niño recién nacido, tuvo necesidad de la asistencia de su madre. Mire la frase. ¿Lo envolvió en qué? Y lo acostó. O sea, tuvo toda la atención. ¿Por qué? Porque como ser humano estaba limitado a como estamos limitados todos los seres humanos. En ninguna parte se dice que cuando nació hubo el milagro del envoltorio. O sea, que los pañales salieron y lo envolvieron. No dice nada de eso. La madre lo hizo. Fue su madre quien hizo estas cosas. Estas son características de humanidad, hermanos. Ahora, también, como cualquier otro niño común y corriente, Jesucristo pasó por una etapa de infante. Y como cualquier otro niño corriente, creció, pasó por un proceso de crecimiento y de fortalecimiento físico. Leamos ahora el versículo 40 al 52 de ahí de Lucas 2. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Quiere decir que también tuvo que aprender. Quizá usted diga, bueno, pero nunca dejó de ser Dios. Recuerde, se había despojado de toda la gloria celestial. Y el niño crecía físicamente y también intelectualmente, en sabiduría. El proceso natural del crecimiento es parte de una vida. Y es parte del desarrollo natural de un hombre. ¿Puede un espíritu nacer, ser engendrado, crecer? No, no puede. Dígame, ¿dónde se habla en la Biblia? Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores. ¿Dónde se habla en la Biblia de que los ángeles nacieron, crecieron, etcétera? No se habla de eso. ¿Por qué? Porque fueron creados en un estado maduro. De hecho, déjeme decirle algo. Dios siempre que creó algo, lo creó en un estado maduro. ¿Se ha preguntado usted qué edad tenía Adán y Eva cuando Dios los creó? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, la Biblia no lo dice, pero lo que la Biblia sí dice es que Dios le dijo crecer y multiplicar, poblar la tierra y henchirla. Quiere decir que ya estaban maduros. Entiéndase maduros no como ancianos, sino en una capacidad ya de reproducirse. Calidad. ¿Eh? De calidad. Así que, de calidad, como dice el hermano. Así que, notemos la diferencia. Cristo no pudo ser creado, Cristo es. De hecho, Apocalipsis dice de Él es el alfa, la omega, etcétera, etcétera. Ahora, maduró al punto que aun cuando estaba iniciando los 30, la misma multitud le dijo, aún no tiene 50 años. Vamos a leer Juan 8:57. Juan 8:57. O sea que vemos que es alguien que aprendió. Y lea el pasaje en Juan 8:57. Y recuerden que Jesús viene diciendo que él conocía a Abraham. Y viene diciendo que Abraham, el padre, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Y cuando Jesús está diciendo, Abraham vio mi día, yo lo conocí. Los enemigos del Señor dicen, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea que ellos se habían dado cuenta que Jesús no era
una persona adulta, sino que era juvenil, tenía 30 a 33 años. O sea que estamos viendo un desarrollo natural, característico de ¿qué? De los humanos. Pero también la Biblia habla de sus afectos. Jesús desplegó todos los rasgos humanos en sus necesidades. Por ejemplo, en lo tocante a lo físico, en Mateo 4:2, antes de las tentaciones, ¿por qué empezó la primera tentación? Porque dijo, tengo hambre. Dígame, ¿un espíritu puede tener hambre? No puede, porque es un ser inmaterial, es incorpóreo. En la Biblia no se habla de los ángeles como que tienen hambre. No se habla de Dios como que tiene hambre de alimento, porque me siento débil, fatigado y me puedo desmayar. Y aquí Jesús está experimentando hambre. Pero es interesante que en un sinnúmero de pasajes bíblicos nosotros vemos a Jesús comiendo. Quiere decir que si comía es porque necesitaba ¿qué? Alimentarse, como nos pasa a usted y a mí. Aún después de su resurrección, comió pescado. O sea que estos son evidencias. Primero vimos su desarrollo, ahora estamos viendo sus afectos. Como todo ser humano, él tuvo hambre, también tuvo sed. Vamos a Juan 19:28, y es un pasaje que todos nosotros conocemos. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. ¿Qué experimentó Cristo? Sed. Pero esta es la única vez donde lo vemos con sed. ¿Qué pasó en el pozo de Jacob? Con la mujer samaritana le dijo, dame de beber, agua para beber. Entonces, el experimentar sed es una necesidad fisiológica propia de un ser material y vivo. Jesús tuvo sed. ¿Qué nos está declarando esto? Pero Jesús también experimentó cansancio. ¿Alguna vez ha oído usted de un ángel cansado? Dígame. ¿O que Dios, que es espíritu, se cansó? Me refiero al cansancio por caminar, por trabajar, por etc. Leamos entonces la Biblia y busquemos allí Marcos 4:38. Y aclaramos esto porque decía que hay gente que no creen que Jesús era hombre. Marcos 4:38, ¿ya? Y él estaba en la popa, o sea, una parte del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Está descansando. ¿Por qué descansa una persona? Mire, de los efectos del no dormir, ahí yo soy especialista. ¿Sí? De veras. Porque lo vivo en carne propia. No hay ser humano que pase, que pueda decir, yo puedo estar mi vida entera sin dormir. No lo hay. En cambio, de Dios se dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá. Interesante. ¿Verdad? Eso es interesante. O sea que tuvo necesidad de descanso, de dormir.
también respiraba como todo ser humano. Los espíritus no respiran. Sin embargo, Lucas 23:46 dice ahí también la Biblia: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué es expirar? Es expulsar el último aliento. Si expiró es porque estaba respirando, inspirando. Expiró es soltó su última respiración. Era un ser vivo. Era un ser vivo. Hay muchos más. Hay muchos más. Tenemos referencias emocionales. Él expresó pena en determinado momento. Expresó asombro. Mateo 6:6. En Marcos 6:6 podemos ver del asombro de Cristo. Marcos 6:6 dice ahí: y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Expresó también dolor. En Marcos 3:5 leemos, por ejemplo: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo. ¿Cómo estaba? Entristecido, dolido. Experimentó compasión, tuvo compasión de las multitudes porque andaban como ovejas que no tienen pastor. También fue tentado en pecar, aunque no se rindió a la tentación. Y dice otro texto: fue tentado como nosotros en todo. También vemos que en el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, dice que Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Por la muerte de un amigo, de Lázaro. Entonces vemos que tiene afectos que son propios de la naturaleza humana. Propios de la naturaleza humana. Entonces, Jesús era hombre. Pero interesante, también murió. Nada más opuesto a la naturaleza divina que la muerte. Sin embargo, Jesús tuvo una muerte humana, presenciada por mucha gente, incluyendo Juan, un pequeño grupo de seguidores. Juan solo estaba allí, los soldados romanos y las mujeres que le vieron, que fueron las únicas que estaban al pie de la cruz. Su muerte fue también confirmada por los verdugos profesionales de Roma en asuntos de crucifixión. Vamos a leer este pasaje que es un poco interesante, es muy interesante. Lucas 23, 32 al 34. Porque ocurre algo ahí. Ocurre algo que es importante leer. Lucas 23. Y note que son los soldados romanos quienes hacen esto. Lucas 23. Vamos a leer 48 y 49. 48 y 49. Dice ahí: y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea que había gente que estaba ¿qué? Mirando. ¿Verdad? Vamos a Juan capítulo 19, versículo 32. Juan 19, 32. Y escuchen, Juan 19, 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. ¿A qué se está refiriendo? A que según la ley no podía quedarse nadie en un madero por causa del día de reposo y de la Pascua. Y cuando fueron, los dos ladrones estaban vivos todavía. ¿Y qué le hicieron? Le quebraron las piernas. Y usted dirá, ¿para qué? Déjeme le explico algo. Porque para poder entender este pasaje es necesario entender cómo se construía una cruz. La cruz tenía
más o menos a la altura de los pies, como una cuña de madera. No sé si han visto alguna vez un crucifijo que está en los pies como sobre una cuña donde se clava. Bueno, esa cuña se llama cadalso. ¿Y por qué ponían esa cuña? Porque si esa cuña no estuviera ahí, el cuerpo quedaría a merced de los brazos y por ende la persona moría asfixiada. Desde que lo colgaran ahí, a los pocos minutos morirían asfixiadas. Y la cruz fue diseñada para que la persona crucificada sufriera, no para que muriera, sino que para que sufriera y después se muriera. De manera que el crucificado, cuando estaba apoyado sobre el cadalso, tenía un apoyo sobre el cual levantar su cuerpo, respirar y volver a apoyarse y volver a hacer lo mismo. Y de hecho se dice que tenían que pasar varios días para que un crucificado muriera a causa del cadalso y el sufrimiento de levantarse y bajarse. Imagínense, hermano, los clavos y la cosa ahí. Era algo horrible. Pero cuando van allí, por la ley tenían que morir. Entonces, quebrarle las piernas era la solución, porque una vez que le quebrara la pierna, la persona no podía levantarse y por ende sus pulmones colapsaban y moría asfixiado. Moría asfixiado. Y cuando van allí, resultó ser, en el verso 32, léalo: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, porque estaban vivos. Ahora miren lo que pasa. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Según los romanos, no le quebraron las piernas porque ya estaba ¿qué? Y fíjense que aquí se cumple aún una profecía. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Porque estaba. Entonces ellos certificaron que estaba. Entonces, como cualquier ser humano, también murió. También fue enterrado de acuerdo con las costumbres de la época en una tumba. Versículos 38 al 41. Y las costumbres de aquel tiempo implicaba embalsamar el cuerpo con mirra, con aloe, de manera que, porque la gente dice, bueno, es que fue un desmayo. No pudo ser, porque cuando le pusieron todas las sustancias que le ponen y las vendas y las cosas, se hubiera asfixiado. Además, había una guardia velando el sepulcro. ¿Qué le hubiera pasado si hubiera salido? Pero no nos interesa eso hoy. Entonces, imposible decir que Cristo no fue hombre. ¿Cierto o falso? Él fue 100% hombre. Pero vamos a ver que al mismo tiempo también fue por ciento Dios. Jesús expresó repetidas veces que Él era Dios, cosa que examinaremos junto con las pruebas que ofreció para avalar sus dichos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para estudiar todo con calma y sin corre-corre. La semana que viene vamos a estudiar la deidad de Cristo. La semana que viene vamos a ver que Jesucristo dijo ser Jehová. Vamos a ver que dijo ser igual a Dios, que dijo ser Dios el Mesías, que dejó aceptar adoración, dijo tener igual autoridad que Dios. Entonces, vamos a estudiar la semana que viene que Jesucristo también es 100% Dios. Así que, vemos a la luz de la Biblia que quienes creen que Cristo no era hombre, ¿están qué? Equivocados. Cristo es 100% hombre. Incluso aún después de la resurrección, ¿qué le dice a Tomás? Mete tu dedo en mi llaga y en mi costado, para que veas que yo mismo soy. Quiere decir que resucitó de manera corporal y así mismo fue llevado al cielo. Cristo fue 100% Dios. Él fue por ciento hombre y también 100% Dios. La semana que viene vamos a ver
que fue 100% Dios. Entonces, vamos a orar y después entonces vamos a tener la cena del Señor. Padre, estamos agradecidos a ti por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias porque en ella descubrimos que tú eres un hombre semejante a nosotros en todo, Señor. Y gracias te damos por ello. Ayúdanos a enseñar estas verdades a aquellos que no la creen. Tu bendición nos acompañe. Amén.